Hola a todos. Bueno, en esta ocasión nos volvemos a ocupar del tema de cuál es el plazo de prescripción en un contrato de seguro que al mismo tiempo es contrato de consumo. Un año, como dice la ley de seguros, 3 años cuando se trata de un reclamo por daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de seguro. 5 años por ser el plazo genérico que establece el Código Civil y Comercial. Recordemos que en la actualidad la Ley de Defensa del Consumidor no tiene un plazo de prescripción específico y por eso el problema interpretativo. Este es un caso resuelto por la Sala C de la Cámara Comercial, de la Cámara Nacional en lo Comercial, resuelto el 22 de diciembre de 2020, y acá vamos a ver que llegan a la conclusión los magistrados de que el plazo de prescripción en estos casos, es decir, cuando el contrato de seguro es al mismo tiempo calificado como contrato de consumo, es de 5 años. Pero lo interesante son los fundamentos, porque uno podría decir o limitarse a decir, bueno, no habiendo un plazo específico, se aplica el plazo más favorable para el consumidor, según lo dispone el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, y por lo tanto el plazo más favorable es el de 5 años, contemplado en el propio Código Civil y Comercial. Sin embargo, los jueces, si bien van a mencionar este tema de la norma más favorable y de la interpretación más favorable para el consumidor, van a profundizar en los argumentos para llegar a esta solución. Y eso es lo que me parece relevante. Lo vemos a continuación. La Cámara va a hacer hincapié para su interpretación, para su fundamentación, en el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, artículo que tiene el principio de ley más favorable. También el artículo 1094 del Código Civil y Comercial que mencioné hace un rato establece este principio de ley más favorable, pero la redacción del artículo 3 es más precisa para la dilucidación de este problema, porque establece que las disposiciones de esta ley, o sea, la Ley de Defensa del Consumidor, se integran, entre otras, con las normas generales aplicables a las relaciones de consumo. Las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor se integran con las normas generales aplicables a las relaciones de consumo. El Código Civil y Comercial es una norma general aplicable a las relaciones de consumo, dado que el legislador concibió, más allá de las discusiones doctrinarias que se puedan tener, el legislador concibió la ley 24.240, la ley de defensa del consumidor, como una ley especial frente a, por ejemplo, el Código Civil, ahora el Código Civil y Comercial, que sería la norma general. Entonces, dado que la ley de defensa del consumidor no tiene un plazo específico, no tiene un plazo especial de prescripción, lo que proponen, lo que plantean los camaristas en este caso, es que esta norma, la ley 24.240, debe ser integrada con las disposiciones del Código Civil y Comercial. Dado que no tenemos una disposición propia en la Ley de Defensa del Consumidor en materia de prescripción, hay que integrar ese tema, hay que llenar ese vacío con lo que dispone la norma general. ¿Y qué es lo que dispone la norma general?
justamente un plazo genérico de prescripción para todos aquellos casos donde no haya un plazo de prescripción específico, que es el de 5 años, contemplado en el artículo 2560 del Código Civil y Comercial. En una parte del fallo se plantea lo siguiente: al interpretar el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, se nos dice que este artículo remite a todas aquellas normas generales o especiales aplicables a las relaciones de consumo. Entonces uno podría decir, bueno, a ver, sí, está muy lindo lo del artículo 2560, que está en el Código Civil y Comercial, que es norma general y que establece un plazo de 5 años. Pero el propio artículo 3 dice normas generales o especiales. Y el tema que estamos tratando, contrato de seguro, que al mismo tiempo es contrato de consumo, tiene una ley especial, que es la ley de seguros, que establece un plazo de 1 año. Entonces, ¿por qué nos remitimos a la norma general, al Código Civil y Comercial, en lugar de remitirnos a la norma especial, ley de seguros, e ir con el plazo de 1 año? Porque se aplica el segundo filtro, por decirlo así, o el segundo requisito o la segunda condición de integración que tiene el artículo 3, que es: debe prevalecer la norma más favorable para el consumidor. Por eso es que en el fallo se establece que para determinar cuál de ellas deberá considerarse integrada, en el ejemplo que estamos dando, el 2560 del Código Civil y Comercial por ser norma general, o el artículo 58 de la Ley de Seguros por ser norma especial. ¿Cuál de las dos va a prevalecer? ¿Cuál de las dos va a integrar la Ley de Defensa del Consumidor que se encuentra, que no regula el plazo de prescripción? Dice: la integración se producirá con la norma que resulte más favorable al consumidor, por establecerlo el propio artículo 3. Entonces, el fallo plantea la línea de corte para determinar si una norma integra o no el sistema de defensa del consumidor. No es su carácter general o especial, sino que ella cumpla con los recaudos previstos en el artículo 3, es decir, que se haya destinada a regular relaciones de consumo, y por otro lado, que lo haga de tal modo que incorpore la solución más favorable al consumidor. Entonces, por este razonamiento, los jueces dicen: aun si se aceptara que el artículo 58 regula esta materia, o sea, la materia de consumo, relaciones de consumo, no podría considerarse parte del sistema, porque el artículo 2560 del Código Civil y Comercial regula lo mismo y lo hace en términos que superan el test que aquella norma exige efectuar. O sea, regula la cuestión de manera más favorable al consumidor. El artículo 2560 tiene un plazo genérico, un plazo que se aplica en ausencia de cualquier otro plazo, y que, como su nombre lo indica, plazo genérico, se aplica para todo tipo de relaciones jurídicas, entre ellas las relaciones de consumo. Y acá viene un segundo y muy interesante plano de análisis. Los jueces dicen: ¿qué ha pretendido el legislador? Que en materia de consumo haya varios plazos de prescripción aplicables al consumidor, o uno solo. Y los jueces entienden que debe haber un solo plazo aplicable al consumidor, es decir,
cualquiera sea el contrato que el consumidor haga con el proveedor, el plazo de prescripción sea el mismo. Y el argumento básicamente es que el derecho del consumidor o al derecho del consumidor no le interesa el contenido específico de la relación de consumo. O sea, dicho en otras palabras, no importa si hizo un contrato de seguros, si hizo un contrato de compraventa, si hizo un contrato de locación, si hizo un contrato de medicina prepaga, si hizo un contrato de telefonía celular, el consumidor va a tener siempre el mismo plazo, porque el consumidor tiene esencialmente los mismos derechos, sea cual sea el contenido de la relación de consumo. Por eso plantean, con cita de Lorenzetti, que al derecho del consumidor no le interesa un contenido específico, porque se trata de un derecho que atraviesa en forma transversal toda la materia contractual. Es lo que decíamos hace un minuto. No importa si el contrato de consumo puede ser contrato de seguro, contrato de telefonía celular, contrato de espectáculo público. El contrato, la categoría contrato de consumo y la categoría relación de consumo, que es más amplia todavía y que incluye lo extracontractual, abarca una enorme pluralidad de situaciones y actos jurídicos. Por esa razón es que la Cámara decide admitir el recurso deducido por la actora y revocar la resolución apelada, que había hecho lugar a la excepción de prescripción, estableciendo de esta manera que el plazo no estaba prescripto por corresponder, como estuvimos diciendo, el plazo genérico de 5 años establecido en el artículo 2560 de la Ley de Defensa del Consumidor. Por mi parte entiendo que la solución es correcta, sin perjuicio de que sería conveniente una reforma normativa que establezca específicamente esta cuestión y que no dé lugar a las distintas interpretaciones que siguen coexistiendo. Bueno, espero que les haya resultado interesante y como siempre nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.